Las condiciones de trabajo se encuentran en el título tercero de la Ley Federal del Trabajo y a continuación se explicarán de qué se trata. Artículo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para presentar su trabajo. Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Jornada mixta es la que comprende periodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más, se reputará jornada nocturna. Artículo 61. La duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Artículo 62. Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo 5, fracción cuarta. Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Y finalmente, artículo 64. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado por tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Artículo 65. En los casos de siniestro o riesgo inminente en el que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia de la misma empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Artículo 67. Las horas de trabajo que se refiere al artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en su día de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Artículo 71. En los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Artículo 79. Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. Artículo 69. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Artículo 70. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los de descanso semanal. Artículo 71. En los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio un día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Artículo 72. Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague una parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón. Artículo 74. Son días de descanso obligatorios. 1. 1 de enero. 2. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. 3. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. 4. El 1 de mayo. 5. El 16 de septiembre. 6. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. 7. El 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transición del Poder Ejecutivo Federal. 8. El 25 de diciembre. 9.
el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para ejecutar la jornada electoral. Y finalmente, artículo 75. En los casos del artículo anterior, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deberán prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto de la conciliación y arbitraje. Los trabajadores que quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrán ser inferior a 6 días laborales, y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Artículo 77. Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones, en proporción al número de días trabajados en el año. Artículo 78. Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones, por lo menos. Artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y, de acuerdo con ella, el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo. Artículo 72. Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón. Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. Artículo 82. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Artículo 83. El salario puede fijarse por una unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos por efectivo por una cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo. Artículo 86. A trabajo igual desempeñado de un puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales debe corresponder salario igual. Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Artículo 88. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Artículo 88. Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones de que deberán pagarse los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día que nazca el derecho de la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y aparte la proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme el tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuese este. Artículo 113. Los salarios denegados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que se disfruten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo los bienes del patrón. Artículo 114. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. La Junta de Conciliación y Arbitraje procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones. Artículo 115. Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse,
ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Artículo 132, fracción 2. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento son obligaciones de los patrones. Artículo 117. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Artículo 118. Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. Artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Artículo 123. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios denegados por el trabajo prestado durante el año. Artículo 126. Quedarán exceptuadas de la obligación de repartir utilidades, fracción 1, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Fracción 2. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes por fomento de industrias nuevas. 3. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. 4. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que, con bienes de propiedad particular, ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. 5. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. 6. Las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Y artículo 128. Serán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia.